Bienvenidos al Colegio 2 de Mayo. La comunidad educativa les quiere mostrar lo que nosotros enseñamos a nuestros niños y niñas. En un primer momento hay que destacar que existe una diferencia existencial entre las escuelas infantiles y los colegios de educación primaria. Pero no obstante, nosotros acogemos a todos los niños y niñas con el mayor de nuestro cariño. Existen unos aspectos comunes a todos los centros públicos. Se ofrece el servicio de desayuno de 7 a 9 horas. La contratación se hace con una empresa externa, que hasta el momento es Educare. Posteriormente comienza el horario lectivo, que es de 9 a 2 de la tarde. En él es donde se dan todas las áreas impartidas por el equipo docente, incluido el periodo de recreo. A partir de las 2 se ofrece el servicio de comedor. Este servicio de comedor tiene un horario de recogida a las 3 de la tarde y otro a las 4 de la tarde. Hasta el momento, la empresa Encoise es la que nos ofrece este servicio y se ofrece en línea fría, dado que el centro carece de cocina propia. Estas actividades se llevan a cabo de 4 a 6 de la tarde y pueden ser contratadas o bien por el AMPA del centro o bien por la Concejalía de Educación. El centro educativo también dispone de un auxiliar de educación infantil. Las funciones de esta auxiliar no es realizar el control de esfínteres, sino ayudar a los alumnos en sus tareas higiénicas. Y el centro no administra medicación. En cuanto a los espacios del centro, disponemos de un aulario de educación infantil. Existen 10 aulas para los niños y niñas de 3 a 6 años y un aula de psicomotricidad adaptada a estas edades. Otro de los aularios es el de educación primaria. Todas las aulas de este edificio cuentan con pizarra digital. Están las dependencias de biblioteca, del aula de informática, el aula de música, el aula de usos múltiples, las dependencias del AMPA, las dependencias administrativas y una sala de juegos que ha sido diseñada exclusivamente por los niños y niñas del centro. Otro de los edificios es el comedor escolar. Actualmente contamos en torno a unos 400 comensales en este servicio. Pero no obstante, existe un espacio diferenciado para los alumnos de 3 años, así como los alumnos con alergias. También disponemos de un gimnasio y de 2 pistas deportivas. Una de nuestras señas de identidad es que somos un colegio bilingüe. Estamos dentro del programa oficial de la Comunidad de Madrid. La enseñanza se da un tercio en inglés, en las áreas de inglés, sociales, naturales y educación plástica. Nunca se imparte en las áreas de lengua o matemáticas. Actualmente disponemos de 5 auxiliares de conversión. Este programa comienza en la educación primaria, pero no obstante, según disponibilidad de los recursos personales, aumentamos las sesiones en inglés en 4 y 5 años en aras a facilitar el tránsito de la etapa de educación infantil a la etapa de educación primaria. Otras de nuestras señas de identidad es la participación de toda la comunidad educativa. Son ya tradicionales nuestros talleres internivelares. A lo largo del curso se llevan a cabo 3 talleres internivelares con participación familiar, cuya característica principal es que se mezclan niños desde 3 años hasta sexto, con el fin de que se interrelacionen y desarrollen actitudes de ayuda mutua. También se puede participar a través de las salidas, con acompañamiento al equipo docente. Las fiestas y celebraciones nosotros los consideramos como contextos de aprendizaje, puesto que en ellos se desarrollan contenidos propios del currículo. Dentro de estas fiestas y celebraciones existen jornadas de puertas abiertas, en la que la participación familiar es mucho más activa. Otra vía de colaboración es a través del AMPA. El AMPA es una asociación muy activa que colabora diariamente con el centro escolar. Además, impulsa la Escuela de Padres para la formación e información de todos los aspectos que a los padres les preocupan. Y por último, una colaboración que se realiza de manera diaria es a través de los proyectos de las familias con el equipo docente, aportando materiales y compartiendo conocimientos con todos los maestros. Otras de nuestras señas de identidad es el trabajo de toda la comunidad educativa para la mejora de la convivencia, pero con un objetivo común, que es escuchar al alumno.
Por ello, se creó el Consejo de Alumnos. En él están representados todos los alumnos de educación infantil hasta sexto de educación primaria a través de los delegados de aula. Nos elevan a través de él al equipo directivo inquietudes, necesidades, sugerencias, que son atendidas en la medida de nuestras posibilidades. También existe un proyecto de patios. En ese proyecto de patios fue diseñado a partir de la escucha activa de este alumnado y en base a cuáles serán sus necesidades y cuáles serán sus preferencias de juego en los patios escolares. Gran peso tienen las asambleas. Las asambleas en educación infantil se hacen de una manera rutinaria al inicio de las sesiones del día y también después del patio. Pero esas asambleas se coordinan con educación primaria. En educación primaria pueden existir también las asambleas rutinarias, pero también existen asambleas intranivelares en las que se mezclan los alumnos de todo el nivel, por ejemplo de primero, de segundo, como final de proyecto o como presentación del mismo. Existe también una comisión de convivencia por parte del equipo docente en el que impulsa actividades que interrelacionan toda la comunidad educativa. Y por último, existe una colaboración muy estrecha con los agentes externos en aras a la formación de la mejora de la convivencia para nuestro alumnado. Nuestra línea metodológica se basa en un enfoque constructivista del aprendizaje. Este enfoque entiende que el conocimiento es la construcción que hace el individuo sobre los esquemas que ya posee y ha ido desarrollando en su relación con el entorno. Con este fin llevamos a cabo metodologías que promueven un aprendizaje activo, que conllevan el esfuerzo personal del alumno al implicarle de forma directa en su propio proceso de aprendizaje, y en el que entendemos que los maestros y maestras son personas cercanas al alumno, que ofrecen un modelo de actuación, les orientan y ayudan en su propio proceso de aprendizaje, a fin de que puedan avanzar en sus conocimientos, observaciones, reflexiones, descubrimientos, desarrollando un espíritu crítico, investigador y creativo. Para ello, partimos, como vemos en la diapositiva, de un enfoque comunicativo en el proceso de aprendizaje de lectura y escritura. En educación infantil nos basamos en rincones de actividad y proyectos de investigación, y en educación primaria estos rincones de actividad se convierten en zonas de trabajo o trabajo cooperativo en los cursos más altos, y los proyectos de investigación se llevan a cabo en las áreas de inglés. El aprendizaje de la lectoescritura lo basamos en un enfoque comunicativo. De esta manera, favorecemos la capacidad y la necesidad del alumnado de pensar sobre lo que lee y escribe, consistiendo nuestra labor como docentes en facilitarles la comprensión de la realidad mediante la educación del pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre vamos a partir de las funciones del lenguaje, que son comunicar, registrar, recordar, planificar, y para ello vamos a hacerlo a través de la escritura de listas, notas, cartas a los Reyes Magos, leer las instrucciones de un juego, las recetas de cocina, etc. A diferencia de la metodología tradicional, donde nos enseñaron a leer y a escribir a partir de fonemas o letras que no tenían ningún significado, o de frases que no tenían ninguna relación con nuestro entorno, el enfoque comunicativo nos va a permitir dar sentido a aquello que estamos haciendo. Por ejemplo, si queremos llevar a cabo en nuestro aula un taller de cocina, vamos a necesitar escribir una lista de la compra, donde ir registrando para luego recordar los ingredientes que nos van a hacer falta. De esta manera, le damos un sentido a aquello que estamos haciendo, además de relacionarlo con una tarea muy cotidiana como es escribir la lista de la compra. Aquí tenemos otro ejemplo del uso de la funcionalidad del lenguaje al crear nuestros propios portfolios partiendo de los contenidos que se recogen en la normativa. Aquí, por ejemplo, podemos ver el índice de un portfolio de lengua. A través de textos reales y de la práctica llegamos a la teoría. Por eso damos muchísima importancia a la escritura de textos creativos. Aquí tenéis un ejemplo de una vez que los niños y las niñas saben construir un texto de instrucciones de un juego, pueden construir las suyas propias sobre un juego inventado. Para finalizar, podemos decir que escribir y leer es una actividad sociocultural, no solo gramatical, una tarea social que se puede llevar a cabo de muchas formas, no solo analógicamente, y que lo más importante de todo es el proceso, no el producto, que se aprende a escribir y a leer escribiendo y leyendo en el aula con el docente
con los compañeros y las compañeras, realizando textos auténticos y personales partiendo siempre de textos reales y contextualizados. A continuación, las coordinadoras de educación infantil y de educación primaria os van a explicar cómo llevamos a cabo en el centro la metodología de rincones y zonas de trabajo. Partiendo de la base de que en nuestro centro trabajamos bajo un enfoque constructivista, este lo desarrollaremos a través de rincones de actividad y de proyectos de investigación. Las ventajas de trabajar con esta línea metodológica son muchas. Así pues, entre los objetivos del trabajo por rincones, nos encontramos que favorecen la autonomía y la planificación de las propias acciones, favorecen las relaciones sociales de todos los miembros del grupo, responden a las necesidades educativas de cada uno de los niños y a su propio ritmo de aprendizaje, la motivación y el gusto por aprender, así como también permiten una atención más individualizada de cada uno de ellos. Ejemplo de estos rincones son rincón de juego simbólico y lógica matemática, rincón de juegos de lenguaje y biblioteca y rincón del ordenador, y rincón del proyecto y de educación artística. Las zonas de trabajo y las parejas cooperativas que se han iniciado en infantil y se van a desarrollar hasta tercero de primaria son propuestas o tareas de trabajo vinculadas al currículum. Pretenden dar respuesta a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje de cada uno de los chavales. Desarrollan la creatividad y potencian la motivación. Favorecen la autonomía y la planificación de las propias acciones y la toma de decisiones. Siempre se trabaja desde una metodología lúdica que favorece el gusto por aprender y primando, ante todo, las actividades manipulativas. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo los niños y niñas trabajan en las zonas de trabajo. El trabajo en equipo es muy importante. Te ayuda a socializar. Además, aprendes a escuchar y a hacerte escuchar. También a valorar la opinión de los demás, aunque no siempre estés de acuerdo. Aparte, te ayuda a hablar con seguridad. Y sin lugar a duda, es muy gratificante poder colaborar en un proyecto común con tus amigos. En conclusión, es una muy buena vía de aprendizaje. La organización para trabajar en equipos cooperativos se distribuye en roles y funciones. Utilizamos los roles para trabajar ordenadamente en equipo. Los roles son el secretario o secretaria, que apunta las ideas de su grupo, el coordinador o coordinadora, que supervisa y coordina el trabajo, a la vez que anima a los participantes. También está la figura del portavoz. Su función, entre otras, es la de preguntar las dudas al maestro o a la maestra. Tenemos también al controlador, que supervisa el tiempo y volumen de su equipo. Y por último, si el grupo es de 5, estaría el refuerzo, que, como bien dice su nombre, reforzaría a todos los roles. Si algún día algunas de las personas del grupo falta, el refuerzo haría su rol. Cada semana hacemos una autoevaluación y una coevaluación de nuestro equipo. Para ello, nos basamos en una rúbrica que nos dan nuestros profesores y profesoras, donde ponemos cómo hemos estado trabajando durante toda esta semana. El trabajo por rincones lo apoyamos con el trabajo por proyectos y gracias a los cuales aseguramos la significatividad del aprendizaje, dado que partimos de lo que saben ellos. Los proyectos de trabajo permiten al alumnado adquirir estrategias que les ayudan a aprender, a analizar y organizar sus actividades, a establecer relaciones entre cosas o fenómenos, a desarrollar habilidades y secuencias de acción útiles para su desarrollo personal y social. Los proyectos son un tipo de unidad de programación ubicados en el modelo cognitivo constructivista. Responden a una intención organizada de dar forma al natural deseo de aprender. Parte de un enfoque globalizado abierto para provocar aprendizaje significativo partiendo de los intereses de niños y niñas y de sus experiencias y conocimientos previos. Los contenidos básicos de los proyectos surgen de la vida del centro educativo y generan aprendizajes significativos y funcionales al respetar de manera especial las necesidades e intereses de los niños y niñas, que son quienes los proponen a través de la acción mediadora del profesorado. Los pasos de un proyecto son elección de un tema entre todos, qué sabemos, qué queremos saber y hacer, investigación de ese tema, manos a la obra o lo que es lo mismo, desarrollo del proyecto y evaluación final del mismo. Los proyectos de investigación de educación infantil se convierten en proyectos bilingües cuando pasan a educación primaria. El objetivo fundamental de nuestro proyecto bilingüe es formar alumnos competentes en lengua inglesa, especialmente en las destrezas orales.
Para ello, trabajamos con la metodología de aprendizaje por proyectos mediante un enfoque CLIL, es decir, contenidos de las áreas que se imparten en inglés, integrados y relacionados a través de nuestros proyectos. Estas áreas son ciencias naturales, ciencias sociales, inglés y artística. Partiendo de las ciencias naturales y las ciencias sociales, iniciamos los proyectos mediante una asamblea en la que todos los alumnos del mismo nivel participan y aportan sus ideas. Los contenidos de educación primaria, de ciencias, tanto naturales como sociales, están distribuidos por niveles, lo que nos permite no repetir curso tras curso los mismos temas y a la vez nos facilita el poder profundizar en los contenidos, ya que también los proyectos tienen una duración de más de un mes. A lo largo de los proyectos de las áreas bilingües, ponemos en práctica el trabajo cooperativo y la metodología por zonas de trabajo, siguiendo la misma línea que en las áreas de lengua y matemáticas. Contamos con 5 auxiliares de conversación procedentes de países de habla inglesa, los cuales son un apoyo lingüístico para nuestros alumnos en las actividades, fundamentalmente orales, y también nos permiten conocer aspectos culturales de la lengua y de sus respectivos países. En toda la etapa de educación primaria, dedicamos tiempo para la preparación de pruebas externas. En este caso nos referimos a las pruebas de Cambridge, con el fin de que nuestros alumnos adquieran un nivel que les permita superarlas en el último curso. No podemos olvidarnos de que nuestro proyecto bilingüe desarrolla la competencia digital en nuestros alumnos y alumnas y, por tanto, las nuevas tecnologías están presentes a lo largo de todos los proyectos que realizamos en las aulas a través del blog y numerosos recursos digitales. Hasta aquí la presentación de nuestro centro educativo. Sentimos no poder llevarla a cabo de forma presencial y esperamos haberles ofrecido una visión general de nuestro funcionamiento.